Muy buenos días, agradecidos como siempre de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, el que nos da la vida, el que nos creó, nos formó, y Él declaró que sus hijos, su pueblo, su creación, gobernáramos o juzgáramos sobre la tierra. Hoy día estamos aprendiendo, a pesar de haber pasado miles de años de existencia del planeta, la humanidad no comienza y aún no aprende lo que Dios dijo desde el principio. Y en el principio, en Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, Dios declaró, Dios habló, Dios profetizó que la luz debería ser, y fue la luz. En este tiempo vamos a hablar de lo que realmente es profetizar. ¿Por qué le digo profetizar? Porque la Biblia nos habla desde el inicio de la creación. Dios declaró, Dios profetizó, Dios dijo. Y lo mismo que Dios dijo se cumplió. Y hoy día, después de 2000 años de la venida de Jesucristo, Jesucristo también dejó diciendo que lo mismo que nosotros pidamos en su nombre, que Él había hecho y aún cosas mayores, se harían. Entonces, hasta ahora la iglesia ha venido predicando, y es algo importante. Ha venido enseñando, que también fue lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero también hemos dejado de lado la profecía, el poder que hay en la boca y en la declaración. Vemos que Jesucristo, cuando iba en la barca y sus discípulos, les vino una tempestad tan fuerte, y Jesús, dice la Biblia, que Él estaba durmiendo. Vinieron a Él y lo llamaron y le dicen: despierta, que perecemos. Entonces Jesús se levantó y declaró, reprendió los vientos, declaró, profetizó que los vientos se calmaran y todo se aquietara. Entonces nosotros podemos ver el poder que hay en la palabra, y cuánto más hoy día que Jesús dejó declarando que en su nombre nosotros podíamos decirle a este monte: quítate, échate en el mar, y lo hará. Todo lo que digamos, declaremos o profeticemos, creyendo que se hará, será hecho. Hemos venido enseñando, predicando y hablando de fe, pero hasta ahora yo creo que muy poco hemos recibido de lo que es declarar con fe. Porque cuando nosotros decimos, haciendo la voluntad de Dios, viendo lo que la palabra nos recomienda, nosotros podemos profetizar, podemos declarar, y todo lo que profeticemos, todo lo que digamos, se hará. Porque no lo hacemos en nuestro nombre, sino en el nombre de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha elegido, de aquel que nos ha puesto como su representante. Y si somos representantes de Dios, tenemos que decir las mismas palabras. Entonces hoy día vamos a ver que la iglesia tiene que entrar en un tiempo realmente de decir lo que Dios dice, profetizar, no repetir lo que el mundo dice, sino profetizar los cambios que Dios va a hacer en medio de los cambios que ya los ha dado el mundo, pasos que ha dado el mundo, pasos que se aceleran, pasos que, como hoy día que sale que la ONU ya ha dicho que realmente las iglesias totalmente deben ser eliminadas para que no sigan con su credo, para que no sigan con su fe en el cristianismo. Y Dios quiere levantar sus profetas hoy día, que están desactivados, que están de un lado, pero que Dios hoy día, a través de su Santo Espíritu, va a despertar en este tiempo para que más valeroso sea la palabra que diga un hombre que está de parte de Dios que lo que diga una organización mundial. Y vamos a ver cómo lo ha hecho Dios desde el tiempo antiguo. Cuando estaba Moisés, Dios hablaba con Moisés, y lo que decía Moisés
era cumplido a pesar de que todo el faraonismo de ese tiempo tenía otra versión, tenía otra ley, pero siempre lo que profetizó Dios a través de la boca de Moisés se cumplió. Y hoy día vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 11 y el verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Qué importante que usted sepa, entienda y crea que Dios desciende. Dios desciende y nos visita acá en la tierra, pero lo importante es que nosotros también sepamos esto, porque ¿de qué nos vale de que Dios descienda y nosotros estemos descuidados y no sepamos? En cambio, Moisés hablaba cara a cara con él, y si Dios habló con Moisés, hoy día también habla con sus ministros, sus discípulos, con sus representantes y con todos aquellos que le crean. Pero ¿le crean para qué? Para beneficio nuestro, no. Que esa es la dificultad que estamos teniendo en este tiempo, que todo el mundo quiere que Dios le hable, pero queremos que nos hable cosas bonitas, beneficios tal vez materiales o en distintas áreas de nuestra vida. Para eso queremos que Dios nos hable. Pero Dios, cuando nos habla para un plan perfecto que Él tiene de cambios poderosos en el universo. Y aquí vemos que dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Qué es lo que Dios quiere en estos tiempos? Tomar del espíritu que Él tiene, del espíritu que Dios tiene, que estaba en Él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En otras palabras, Dios está pidiendo hoy día a su pueblo, a la iglesia, que dejen que el Espíritu de Dios se posesione sobre nosotros, y se posó el Espíritu de Dios. Dios está queriendo derramar, Dios está queriendo en estos tiempos depositar de su Espíritu en toda persona que realmente lo anhele, para hacer que el plan de Dios se perfeccione aquí en la tierra. Porque Dios nunca se queda de brazos cruzados. Se levantarán organizaciones, se levantará el mundo entero, pero Dios siempre tiene la acción correcta para detener, para avergonzar, para reírse de los planes del mundo, de los planes de el diablo y de todos los que están enemigos de Dios. Entonces, en estos tiempos también Dios descendió en una nube, y dice que sacó del espíritu de él y lo puso sobre 70 varones en ese tiempo. Y cuando estos varones recibieron este espíritu de Dios que se posó sobre ellos, dice, profetizaron y no cesaron. Entonces, en estos tiempos Dios nos está llamando a profetizar y a no cesar. Pero no es a profetizar lo que usted cree conveniente. Si en usted no ha sido depositado el Espíritu de Dios, mejor calle, mejor cierre la boca, porque peor va a ir si usted abre la boca por algo que Dios no ha dicho. Entonces siempre esperaron, y Moisés, un hombre llamado de Dios, como miles y millones que habemos de llamados de Dios hoy día, pero con la diferencia que a veces todavía no hemos aprendido a distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha cuando Dios nos habla. Entonces Dios está queriendo en estos tiempos hablar a todo su liderazgo que tiene en el mundo, para depositar su espíritu. Y aquí ya en Moisés lo había depositado, pero lo depositó en 70 discípulos de Moisés, en 70 varones que realmente estaban dedicados o decididos a hacer lo que Dios decía. Y dice claramente la palabra que profetizaron y no cesaron. Profetizaron y no cesaron. Dios está queriendo cambio. El mundo ya cambió. La iglesia también debe en estos tiempos tomar una actitud de cambio. Pero esa actitud de cambio vendrá cuando el Espíritu de Dios se ha puesto sobre cada ser humano, sobre cada cristiano, sobre cada hombre, sobre cada mujer de Dios. Entonces usted comenzará a profetizar y no cesar. Porque si nosotros comenzamos a declarar hoy día lo que Dios está queriendo hacer, déjeme decirle que muy pronto
veremos nosotros cómo Dios realmente se va a reír de lo que el mundo está planeando hoy día. Pero la iglesia debe tener el Espíritu. Entonces la iglesia comienza en estos tiempos a ser empoderada por el Espíritu de Jehová sobre cada uno de nosotros. Es lo único. En el Nuevo Testamento dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La única manera de ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra es cuando el Espíritu Santo realmente se pose sobre cada uno de nosotros. Y hoy día Dios levanta un ejército lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 6, dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová. Si no le viene palabra de Dios a usted, ¿qué puede profetizar? Ningún ser humano. No hay profetas. Hoy día hay muchos que andan dando profecías o haciendo halagos a las personas, de alguna manera manipulando para recibir algo, pero ellos ya tendrán una doble confusión. ¿Por qué? Porque han tomado el nombre de Dios para hacer algo que Dios nos los ha mandado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dios ha venido hablando en todos los libros de Antiguo y Nuevo Testamento que los hombres, los hijos de Dios, los que verdaderamente escuchan la voz de Dios y sobre quienes está el Espíritu Santo, Dios le dice: profetiza. Hoy día hay una ley de que tenemos que profetizar. Cuando usted profetiza, cuando escucha la voz de Dios, cuando el Espíritu Santo está sobre su vida, entonces usted puede profetizar. Y Dios da direcciones, porque aquí Dios le dice: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel. Date prisa, Ezequiel, y pon tu mirada hacia los montes de Israel. Y dice: y profetiza contra de ellos. Contra ellos. Hoy día lo que tenemos temor es de profetizar, porque realmente si usted se pone a hablar algo que Dios no ha dicho, debe tener todo el temor, porque dice Dios que seremos hombres muertos porque tomamos el nombre de Dios. Pero también si Dios nos ha dicho que profeticemos y no lo hacemos, nos tendremos que ver con el mismo Dios, y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Los hombres que realmente hicieron algo aquí, están nombrados en la palabra de Dios como profetas de Dios, fueron los que escucharon la voz de Dios, estuvieron llenos del Espíritu Santo y profetizaron, profetizaron lo que iba a venir a futuro. Entonces la iglesia hoy día está hablando de fe. Pero fe es creer a la palabra de Dios, creerle a Dios, declarar lo que Dios está declarando, decir lo que Dios está diciendo, porque Dios ha puesto al hombre acá para que él sea su instrumento por quien hablar al resto de la humanidad. A los que creen y a los que no creen, en estos tiempos se levanta la profecía, que es el poder de Dios manifestado a los hombres para nosotros declararlo. Y en este tiempo habla a los montes de Israel. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel mismo, en el capítulo 11, porque este libro de Ezequiel nos habla de mucha profecía que ha sido cumplida, que lo que Dios dijo a su profeta Ezequiel se cumplió. Aunque Ezequiel, como cada uno de nosotros, tenemos temor a veces a hablar, porque nos es desconocida la palabra que a veces escuchamos, pero Dios está queriendo que en estos tiempos, aparte de predicar, aparte de enseñar, nos levantemos con la unción del Santo y comencemos a hacer lo que Él nos dice, a profetizar lo que va a suceder en medio de este tiempo. Y vamos a ver en Ezequiel capítulo 11, verso 2. Y dice aquí Ezequiel: y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. ¿Qué nos está hablando Dios? Lo mismo que le dijo Ezequiel. Hoy día la humanidad en un gran porcentaje está dando mal consejo. Y la gente, el ciudadano común, está escuchando el mal consejo.
¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a Dios, no somos pueblo de Dios y por ende no escuchamos el buen consejo. Pero Dios, antes de ejecutar, habla a sus profetas. No hará nada Dios antes que hable a sus siervos los profetas. Ya vamos a ver ese versículo que también está en la Biblia. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres quienes están haciendo maldad en el mundo hoy día. Estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo. El mundo está mal aconsejado, el mundo está vedado, el mundo está esclavizado, el mundo está cegado, porque si nos abre los ojos Dios, entonces veremos claramente, cara a cara, como decía Moisés, lo que realmente está sucediendo en el mundo. Y hoy día Dios quiere revelarnos su palabra, lo que hizo en el tiempo de ayer, porque hoy día lo quiere hacer. ¿Con quién lo quiere hacer? Con usted y conmigo. Solamente que usted debe creerle a Dios. Y dice el verso 3, los cuales dicen, porque esto es lo que está el consejo de las organizaciones mundiales, dice: no será tan pronto edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Hoy día las noticias, los gobernantes, ¿qué están preparando? Seguir edificando porque la economía se está cayendo, y esa es la preocupación que la humanidad tiene. Edifiquemos, dice ellos, porque no será tan pronto edifiquemos casa. Estas casas será la olla y nosotros la carne. Ellos también profetizaban para su mal. Y nosotros estamos viviendo el mismo tiempo de edificar casa. Y vea el verso 4. Por tanto, le dice a Ezequiel, por tanto, profetiza contra ellos. Por tanto, si tú eres cristiano, levántate, ponte a las órdenes, humíllate delante de Dios y dile como el profeta Isaí: heme aquí, úsame a mí, envíame a mí, quiero hacer lo que Dios dice, porque mucho pueblo llamado de Dios hoy día estamos haciendo lo que creemos, lo que queremos, lo que el método que hemos tomado, pero no hemos escuchado la voz de Dios para realmente profetizar, porque este es el tiempo de profetizar, este es el tiempo de hacer callar al enemigo. ¿Cuándo lo hacemos callar? Cuando nosotros hablemos lo que Dios dice. Por tanto, profetiza contra ellos. Y vuelve, le dice: profetiza, hijo de hombre. Si usted es hombre, si usted es hijo de hombre, usted está llamado a profetizar. Esto no es un asunto de que si quiere o que pueda. Si Dios nos dio la boca, si Dios nos ha dado el ser, Dios nos está llamando en este tiempo a profetizar. Cuando las cosas están que arden, cuando hay carne para la olla, Dios nos está llamando a profetizar. Porque si tú te decides hacer lo que Dios está pidiendo, Dios enviará el Espíritu. Como vimos en el libro de Números, que bajó Dios, descendió Dios, habló Dios y sacó de su Espíritu y lo puso en los hombres. Pero hoy día no hay hombres que estén decididos a hacer lo de Dios, sino que Dios nos hable para que nos vaya bonito, nos vaya bien. Pero Dios está buscando hombres y mujeres de verdad para hablar de parte de Dios. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, dice Ezequiel, y me dijo: dice, mire, lo primero que tiene que venir sobre todo hombre para poder profetizar es que venga el Espíritu de Jehová. Y me dijo, cuando Dios te dice, te está diciendo: tú tienes que hablar, tú tienes que profetizar, tú tienes que declarar. Y me dijo: así ha dicho Jehová. Jehová le dijo: así ha dicho Jehová. ¿A quién? A Ezequiel. Y dice: así ha dicho Jehová. Nosotros tenemos que comenzar a decir: así ha dicho Jehová. No así me enseñaron en la escuela, no así me enseñaron en un centro de educación, no así me enseñaron en la universidad, sino así. ¿Qué le dijo Dios cuando lo unge con el Espíritu de Jehová? Le dice: ¿Qué tenemos que decir los cristianos? Así ha dicho Jehová. Eso es profetizar. Todo profeta, cuando suelta una palabra, tiene que decir: así dijo Jehová. Y hoy día los que hablan esto, y si no les ha dicho Jehová, igual la palabra de Dios se cumple. Estos morirán, dice, porque hoy día debemos tener temor de Dios y tenemos claridad de que Dios es el que nos ha hablado. Así habéis hablado,
oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu no las he entendido, dice Dios. Entonces, habéis multiplicado vuestros muertos. ¿Qué se está multiplicando hoy día? Los muertos. En esta ciudad y hoy día en el mundo entero se multiplican los muertos y habéis llenado de muertos sus calles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto Dios le hace ver a la humanidad y especialmente a Ezequiel. Por eso le dice profetiza. Y en el verso 7, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne. Ellos mismos habían dicho, edifiquemos porque esto no será pronto. Hoy día estamos pasando por lo mucho. Edifiquemos que esto no sea pronto, pero Dios dice que los muertos que están en la carne, ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Dios va a sacar un pueblo que aprenda a profetizar. Dios va a sacar un pueblo de esa olla donde hay mortandad a un pueblo que quiera decirle a Dios, yo quiero hablar, yo quiero ser tu boca, yo quiero hacer lo que tú estás enviando a hacer. Solamente necesitamos el Santo Espíritu de Jehová para comenzar a profetizar. Y lo que nosotros comencemos a profetizar, eso se hará. No lo que digan las organizaciones mundiales. Eso se hará, lo que Dios diga y hable a través de un hombre. Hoy día no miremos las cantidades, no tengamos temor a las multitudes, no tengamos temor a los multimillonarios, tengamos el temor de Dios, porque si su espíritu cae sobre nosotros, nosotros hablaremos de parte de Dios. Dios quiere levantar hoy día profetas que realmente profeticen, no profetas con un carnet, no profetas con un título, no profetas que los haya puesto hombre. Dios quiere profetas que realmente conozcan a Dios. Y dice el verso 8, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Dios le dice a Ezequiel, profetiza, a la espada habéis temido, la espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces Dios le hace un encargo riguroso y estricto a Ezequiel, como a todos los profetas que usted ve en la Biblia. Dios les ha encargado lo que deben de hacer. La iglesia en estos tiempos tiene que abrir la boca, tiene que declarar lo que Dios está diciendo. No tenemos que repetir lo que el mundo dice, los noticieros, ni las organizaciones grandes del mundo. Dios está llamando a su pueblo a profetizar. Hoy día es tiempo de despertar el espíritu profético. Y vamos a ver en el mismo Ezequiel, que dice en el capítulo 36, nos dice en el verso 1, vamos a ver, tú hijo de hombre, mire, es con los hombres, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oí palabra de Jehová. Hoy día Dios está llamando a sus profetas, a cualquier monte, a cualquier ser humano que Dios le dé la oportunidad, dígale, escucha palabra de Jehová. Escuchen o dejen de escuchar. Nosotros tenemos que profetizar lo que Dios ha dicho. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Aunque el enemigo, aunque Satanás diga que él también tiene lugar arriba en el cielo, aunque el que esté haciendo las cosas a su manera en este tiempo se haya enaltecido, Dios dice, aunque ellos digan, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Hoy día la mentira, la gente dice, yo también creo en Dios, yo también creo que el amor debe ser así entre parejas del mismo sexo. Eso está hablando hoy día el mundo, eso están hablando las organizaciones, pero nosotros tenemos que decir, declarar y profetizar lo que Dios dijo. Y dice en el verso 3, profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Por tanto, tú tienes que decir, así ha dicho Jehová el Señor. Esta es parte realmente de una profecía que Dios quiere que el pueblo de Dios la siga viviendo hoy día. Y les dice en el verso 26,
Os daré un corazón nuevo. ¿A quién? Al que comienza a profetizar. Dios quiere dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Dios quiere poner espíritu nuevo en las personas que le han creído, en aquellos ministros que han venido enseñando y predicando la salvación, sanando y bautizando, pero Dios tiene un espíritu nuevo para todos esos ministros. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios está haciendo transformación, Dios está cambiando. Dios le dice a Ezequiel que profetice, y yo te profetizo también hoy día, que si tú te determinas a dejar de creer en los conceptos humanos, Dios te va a mudar el corazón. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios quiere poner su espíritu. No sé cuántos lo anhelen. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Porque la iglesia no camina rectamente en los estatutos de Dios ni los cumple. Y dice, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente cuando Dios pone de su espíritu dentro de nosotros, nosotros podemos cumplir el plan de Dios. Y dice, y habitaréis en tierra que di a vuestros padres. Dios nos ofrece, Dios nos promete una mejor habitación aquí en la tierra. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Vamos a ver ahora en mismo Ezequiel capítulo 37 verso 1. En Ezequiel 37 verso 1 dice el valle de los huesos secos. Valle de los huesos secos quiere decir que hoy día hay gente que ha conocido a Dios, que ha conocido su palabra, pero que se dejó secar, se dejó ministrar por cosas aparentemente buenas, y eso hicieron que la vida del cristiano, lo que fluía, se seque. Y vamos a ver, y dice Ezequiel, él está hablando la experiencia que él estuvo con Dios, porque Ezequiel también estaba en el valle de los huesos secos, haciendo lo mismo que todos hacían. Y ahí es cuando nos secamos y nos morimos. Pero Dios trae un despertar en estos tiempos. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Es importante que venga Dios. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hoy día nosotros tenemos que profetizar, nosotros tenemos que despertar esos huesos secos, porque Ezequiel por orden de Dios lo hizo, y es el mismo Dios que le habló a Ezequiel que nos está hablando a nosotros. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dios nos está hablando de que hoy día hay gente que no produce nada, porque un terreno que esté seco no tiene realmente fluidez, no tiene vida. Asimismo es el cristiano que se secó cuando realmente dejó de nutrirse de la palabra de Dios, dejó de hacer lo que antes sabía hacer, dejó de regar su vida con la bendita palabra de Dios, dejó de reunirse como pueblo de Dios. Pero Dios hoy día en su misericordia está levantando lo profético, está levantando los Jeremías, los Ezequiel, todos los hombres que están en la Biblia. Hoy día el espíritu de ellos, el espíritu de Elías, viene sobre la iglesia. Y dice el verso 3, y me dijo, esto es lo importante, que Dios le hable. No puede haber profeta, nadie puede profetizar si no aprende a escuchar la voz de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios te está preguntando a ti y a mí también. ¿Vivirán estos huesos? ¿Revivirán aquellos que están apartados de Dios? Hoy día decimos, Señor, como dijo Ezequiel, tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuáles van a resucitar, pero nosotros debemos tomar nuestra parte de hacer lo que Dios nos está mandando. ¿Y qué lo mandó Dios a Ezequiel? Verso 4. Y me dijo entonces, profetiza. Y Dios te dice a ti que me estás mirando, entonces profetiza. Todo lo que está muerto va a tomar vida cuando tú comiences a abrir
tu boca y a profetizar. Que Dios tiene el poder para resucitar aún los muertos. Y estos huesos eran muchísimos, porque hay muchos cristianos, mucho pueblo de Dios que está por las calles hoy día siendo la olla de muerte, pero Dios está levantando los profetas de su pueblo. Y le dice, porque hay algo que se puede hacer, le dice Dios, me dijo entonces profetiza. Y Dios te dice a ti, profetiza. Está bueno que enseñes, está bueno que prediques, está bueno que leas, que ores, que ayunes, pero Dios te está llamando a profetizar. Dios me está llamando a profetizar. Y dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Hoy día es necesario que nos levantemos como profetas y le digamos a esos huesos secos, oí palabra de Jehová. A aquellos que dejaron de oír o a aquellos que no la han oído, nosotros comenzaremos a profetizar y a decir, oí palabra de Jehová. En nuestra boca está el poder, dice el proverbio. Todo lo que diga nuestra boca, eso será. Nosotros estamos llamados a profetizar sobre los huesos secos. Y el 5 dice, así ha dicho Jehová, el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué vamos a decirle nosotros los huesos secos? ¿Que ya no hay tiempo para ellos? ¿Que se acabó la misericordia para ellos? No. Hoy día, todos aquellos que los médicos y mucha gente le ha dicho que para ellos no hay esperanza, Dios dice que si los profetas de Dios se levantan hoy día y hacen lo que Ezequiel hizo, cuando Dios le dijo, Dios dijo, estos huesos secos vivirán. Entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nosotros solamente tenemos que profetizar que Dios va a enviar el espíritu de Él y todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba seco, hoy día comienza a vivir, comienza a revivir, porque Dios es el que ha dicho, yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Dios es un Dios de vida, pero Dios necesita un ejército de profetas, una compañía de profetas. Dios necesita tu boca para declarar que donde hay muerte habrá vida, porque Dios en estos tiempos derramará su espíritu sobre toda carne. Y dice el verso 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El médico, la medicina está preocupada por la carne, está preocupada por la vida del ser humano, y qué bueno es. Pero Dios dice que lo que ya no tiene vida, Él le da vida, pero quiere hoy día a los profetas, y esos profetas están dentro de nosotros. Esos profetas están en la boca de nosotros. Cuando nosotros oigamos la palabra de Dios y que busquemos ser llenos del Espíritu y que comencemos en estos tiempos a apresurarnos a orar y a clamar a Dios que nos llene de su Espíritu, porque nosotros somos los profetas de esta generación, para decirle al que ya no tiene esperanza ninguna, tú vivirás, porque Dios va a poner de su Espíritu y lo que estaba muerto hoy día resucita. No tengas temor decirlo, porque que lo oferta, el que lo dice es Dios. Solamente tené una buena amistad con Dios y esto se cumplirá. Y dice realmente y viviréis. Y dice el 6, pondré carne y cubriré el de piel sobre vosotros, espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hasta hoy día no se conoce al Padre, no se conoce a Dios. Lo conocemos y lo miramos de lejos, pero tú lo vas a conocer cuando estos milagros realmente comiencen a suceder sobre la vida de cada persona. Verso 7. Dios nos está diciendo que profeticemos. Dios le dijo a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos. Un cementerio de huesos secos. Eso es lo que existe hoy día. Cristianos que congregan y cristianos que no congregan están huesos secos, porque el Espíritu de Dios no está sobre ellos. Pero si tú también buscas estás como hueso seco y tú todavía puedes oír esta palabra, busca un profeta de Dios, busca a alguien que te ore
porque tú todavía tienes vida, porque Dios tiene su espíritu para derramarlo en estos tiempos. Verso 7, y aquí dice Ezequiel, ¿qué hizo? Profeticé. Si tú y yo creemos a la palabra de Dios, tenemos que profetizar en estos tiempos. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Si nosotros sabemos que a veces que hemos orado por una persona que tiene la espalda curva, por una persona que Satanás lo ha tenido preso, nosotros escuchamos los huesos que se enderezan en una persona. Pero acá eran huesos secos, y por eso Ezequiel, cuando profeticé, cuando declaré que esos huesos tendrían vida, hubo un gran estruendo. Dios va a hacer un gran estruendo hoy día en la humanidad, pero a través de tu boca que tiene que profetizar. Cuando profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hoy es tiempo profético. Hoy es el mejor tiempo para la iglesia. Hoy es cuando tú muchas veces has querido ver sanado, has querido ayudar a alguien y no has podido. Porque esto no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si tú pides que el Espíritu Santo de Dios te llene hoy día, no para ambiciones propias del ser humano, sino para hacer la voluntad de Dios, tú y yo vamos a profetizar juntos como profetizó Ezequiel, y tú verás que los huesos hacen ruido, pero se comienzan a juntar, cada hueso con su hueso. Y dice el 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dios comenzó su trabajo. Primero por los huesos secos, luego por los tendones y luego por la carne. Pero dice el profeta, pero no había espíritu, porque es el Espíritu de Dios que hace mover a este mundo, a la humanidad, que nos despierta para realmente nosotros decir lo que Dios quiere que digamos. Cuando Él profetizó, hoy día la iglesia, yo me atrevo a decir, no estamos profetizando, estamos enseñando lo que creemos que es bueno, lo que creemos que le ayudamos a Dios. Dios no quiere ayuda, Dios quiere obediencia de mí y de ti, que aprendamos lo que le enseñó a Ezequiel, a profetizar. Y el verso 9, y me dijo, profetiza, al Espíritu profetiza. Hoy día tú y yo tenemos que profetizar. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hoy día Dios no lo va a hacer. Dios te necesita a ti como un profeta para que declares palabra, que lo que está muerto vivirá, que la carne será creada, que los huesos se juntarán, que los tendones también crecerán, pero que también los muertos vivirán, y que el Espíritu de Dios vendrá desde los cuatro vientos y soplará y vivirán. Todo lo que está muerto hoy día vivirá, porque Dios quiere usar la boca de sus profetas que están aquí en este planeta. Dice el verso 10, otra vez dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, le dijo Dios, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Hoy día Dios está dando vida a lo que estaba muerto. No importa cuál sea tu condición o tu situación, deja que un hombre que aprendió a oír y a profetizar palabra de Dios y sobre todo a obedecer, te va a declarar lo que Dios
quiere hacer contigo. Si aquí Dios le dijo solamente a un hombre llamado Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos y vivirán. Y dice que Dios le dijo que profetizara, él lo hizo. Y cuando ya estos huesos se habían juntado, le dijo, ahora profetiza que venga el espíritu de los cuatro vientos y ellos vivirán. Y dice el verso 12, por tanto profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro los sepulcros. Dios abre sepulcros, Dios despierta a los muertos en este tiempo, solamente que no lo va a hacer Dios mientras su iglesia no se levante a profetizar. Y dice el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Hoy día hay tanto pueblo que está caminando pero está muerto para Dios. Hay tanto pueblo que conoció a Dios pero que dejaron de caminar con Dios. Hay tanto pueblo que dejó de congregar. Hay tanto pueblo que dejó de ver la palabra. Hoy día hay tanto pueblo que dejó de obedecer. Por ende están huesos secos, pero Dios está despertando su iglesia porque quiere que profetice, porque aún los que estaban muertos tomarán vida en este tiempo. Y el verso 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Dios quiere reposo para el pueblo santo de Dios aquí en la tierra, pero Dios quiere que nos llenemos de su espíritu, porque ningún ser humano, ningún ministro de aquí de la tierra puede hacer si Dios no lo llena de su espíritu y si Dios no le habla lo que realmente tiene que hacer. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dice el libro de Joel en el capítulo 2 y el verso 28. Y después de esto, dice Dios, después de que el hombre de Dios comience a profetizar, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hoy día Dios derrama su espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Aquí está profetizando el profeta Joel de lo que va a venir. Este es para este tiempo. Nosotros los hijos, dice, los hijos profetizarán y vuestras hijas y ancianos tendrán sueño. Este es tiempo de despertar la profecía. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es el tiempo que Dios está derramando de su espíritu. No dejes pasar el tiempo, ponte a la orden de Dios y del Espíritu Santo, porque Dios lo está derramando en este tiempo. Y haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si tú has sido un remanente llamado y por A o B motivos no estás caminando como remanente, yo te profetizo hoy que Dios te da vida. Y vamos a ver ahora libro de Amós capítulo 3 en el verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este es un secreto revelado a los profetas en este tiempo. Y yo como un profeta de Dios te advierto que tú como cristiano y ministro tienes que abrir la boca, tienes que profetizar, tienes que decir lo que Dios ha dicho. Dejemos de repetir lo que el mundo y los noticieros dicen y comencemos a decir. Y dice, no hará nada Dios, porque no hará nada Dios hasta que avise, hasta que hable, hasta que le revele el secreto a sus siervos los profetas. Y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hoy día es tiempo de profetizar. Dios está levantando a sus profetas. Y vamos terminando y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, y vemos en el versículo 1 que dice, seguí el amor y procurá los dones espirituales, pero sobre todo que profetices.
Dios le dice a la iglesia hoy día, es tiempo de que profetices. Ya lo de enseñar, ya lo de predicar, ya lo de bautizar, ya lo de orar y ya lo de ayunar, todo lo hemos hecho, pero te falta algo. Tienes que profetizar, tienes que abrir la boca como un profeta. Y Pablo lo dice, sobre todo Dios quiere que tú profetices. Este es tiempo de profetizar. Y vamos a ver en el verso 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Muchos hombres muchas veces han impedido hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado la voz de Dios, porque nunca vieron que la Biblia dice que profeticemos y que no impidamos el hablar en lengua. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones donde tienen temor a la profecía, al profeta y al profetizar. ¿Por qué se tiene temor? Porque usted no lo puede hacer al menos que Dios le hable. Porque como vimos, Dios le dijo a Ezequiel, date la vuelta y pon tu cara hacia el monte de Israel y profetiza contra ellos. Después le dice, ¿vivirán estos huesos? Y Dios le dice, él dice, tú lo sabes. Ahora le dice Dios, profetiza y vivirán. Dios quiere declarar vida sobre la humanidad. Donde hay muerte, Dios declara vida en estos tiempos. Por eso aquí dice en este versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar. Si tú eres un hermano, si tú eres un creyente, si tú eres un hermano de Cristo, no te queda otra cosa en este tiempo que comenzar a tener intimidad con Dios, y Dios te va a decir lo que debes decir para que tú profetices, y lo que tú digas tiene vida y se cumplirá porque Dios lo ha dicho. Y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Si nosotros no somos ordenados como pueblo de Dios, entonces, ¿cómo vivimos? Hoy día tenemos que aprender a abrir nuestra boca, a profetizar que donde hay muerte nosotros declaremos vida. Hoy día nosotros profetizamos que realmente lo que el mundo está planeando se va a detener, porque Dios se reirá de ello, porque el pueblo, los ministros se levantan a profetizar lo que Dios ha dicho. Y esta batalla es ganada porque la Biblia lo narra. El enemigo está asustado porque el tiempo ya se le ha terminado. Este es tiempo de la profecía que vuelve a la iglesia, porque la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros. En este tiempo el vino nuevo es la profecía, es el don fuerte para el pueblo de Dios. En este día yo bendigo y declaro y profetizo que tu boca se abre y todo lo que tu boca diga, que Dios lo ha dicho, se hará. No hablemos nada de lo que Dios no nos ha dicho, ni nos inventemos por ser visto de los hombres, porque eso trae muerte. Y nos tocará orar nuevamente por ti porque hablaste algo fuera de Dios. Hoy día hay que afinar nuestro oído para que el Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, venga sobre nosotros y profeticemos lo que Dios nos ha dicho. Yo bendigo tu vida. Bendigo tu familia, bendigo mi país, bendigo la iglesia de Jesucristo y declaro que se levanta el espíritu de la profecía sobre los ministros obedientes en este tiempo. Gracias, Padre, y gracias, Hijo. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.